Voy a explicarte las 14 causas o marcas que provocan el cáncer dentro de la célula a nivel molecular. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que estas 14 marcas o características o causas varían en función de importancia dependiendo del subtipo tumoral. Pero lo que vamos a contar es un promedio acorde a todos los metaanálisis y estudios que se han realizado hasta la fecha. Pues vamos con la característica número 14, que se caracteriza porque las células tumorales producen y activan la telomerasa, que es una enzima que se caracteriza porque aumenta el tamaño de los telómeros, lo que hace que exista una replicación ilimitada. Básicamente que las células puedan dividirse y sean inmortales. Pasamos a la característica número 13, que se denomina competencia ecológica tumoral. Y este nombre lo que nos viene a decir o hablar es sobre el microambiente tumoral. Dentro de un tumor hay varios clones de células diferentes que componen una comunidad de células que se comportan de manera distinta, ¿no? Y en ese comportamiento, en ese cambio de comportamiento, ahí es donde esa comunicación interviene en que el tumor sea menos agresivo. Es decir, unas células requieran de menos nutrientes de un tipo, de menos otros factores, lo que promociona en una mayor malignidad tumoral. Vamos con la 12, que es la inflamación producida por el propio tumor, y por tanto estas señales proinflamatorias provocan que el sistema inmune de nuestro organismo reconozcan de una manera menos eficiente a las células del cáncer. Uno de los mecanismos es que produzcan unos factores que se denominan neoantígenos en la superficie de las membranas del tumor, que se llenan de una serie de moléculas relacionadas con los azúcares. Esto hace que pase inadvertidas estas células por parte del sistema inmune. El otro punto se basa en que estas señales proinflamatorias constituyen una señal adicional, como ahora veremos, que permite la formación de nuevos vasos y hacer que el microambiente tumoral sea más hostil para el cuerpo, pero más beneficioso para el conjunto del tumor. Ahora vamos con la número 11, que se llama evitar el agotamiento energético. Se caracteriza porque la célula del tumor activa una serie de vías que van enfocadas precisamente en reducir ese potencial oxidante y por tanto permite obtener un mayor efecto antioxidante en el propio tumor. Esto provoca mayor supervivencia celular frente al estrés oxidativo, a la toxicidad metabólica y a los efectos de la radiación, que es muy importante y está muy relacionado con la radioterapia. Por lo tanto, mayor malignidad tumoral de nuevo. Vamos con la número 11, se llama plasticidad fenotípica. Se caracteriza porque existe un cambio dentro de estas comunidades celulares. Esta es una de las que explica la resistencia a determinados tratamientos, porque dentro de ese clon de células, esa comunidad de células, podemos cambiar, la célula del cáncer cambia ese fenotipo a ser más resistente a un determinado tratamiento, a ser menos sensible a un determinado nutriente, etc. Por lo tanto, nos lleva a unos estados más proliferativos, se dividen más, y por tanto el cáncer en esta última instancia es mucho más resistente. La 9 es la evasión del sistema inmune. En esta lo que tenemos es que el propio sistema inmune intenta reconocer las células del cáncer sin éxito o lo hace de una manera que es mucho menos eficiente. Como comentamos anteriormente, uno de los factores son la producción de neoantígenos que hacen que el tumor se esconda de nuestro sistema inmune. Otro de los puntos importantes de esta característica es la activación de determinadas vías de señalización que hacen que células del sistema inmune que habitualmente reconocen y eliminan el tumor lo hagan de peor modo, como son los linfocitos T y las células NK, natural killer o asesinas naturales. Ahora toca a la número 8, activación de la migración, la invasión y la metástasis. Estos procesos tienen lugar cuando dentro del tumor algunas células necesitan, por lo que sea, algún tipo de nutriente extra o de aporte de oxígeno. En este caso hay muchas señales, como hemos dicho, que promocionan en la formación de nuevos vasos y eso es esencial, ahora lo contaremos, pero este proceso se nutre de esa primera parte de la formación de los vasos. Las células migran a otra zona del cuerpo y esa otra zona del cuerpo, y que selectivamente sea ahí, se denomina tropismo celular, es decir, que la célula invada esa zona. Otro punto importante de esta característica es que las células del tumor rompan la barrera en la que se encuentran. ¿Y qué es la barrera? La matriz extracelular, donde se encuentra embebido el tumor, donde se pueden encontrar a lo mejor otras zonas de nuestros órganos, ¿no? Cuando rompen esa matriz extracelular pueden comenzar a migrar y
promocionar de un estadio 3 a un estadio 4, que es mucho más grave y agresivo, ¿no? La número 7, lo hemos comentado anteriormente, la inducción de la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos. Pensad que un tumor, cuando mide entre 1 y 2 milímetros, ahí hay un límite biológico en donde hay un déficit de oxígeno, donde es casi incompatible la vida. Por lo tanto, estos fenómenos de falta de oxígeno, que ya hablaremos en otro vídeo, son muy interesantes. Por lo tanto, esta característica es importante porque se activan programas que hacen que se formen nuevos vasos sanguíneos. Es como si de nuestros vasos sanguíneos ya formados se hicieran derivaciones que van directamente al tumor. De aquí que se diga que el tumor funciona como un parásito. De hecho, nos roba la energía, los nutrientes y el oxígeno. Vamos con el número 6, la inflamación que promueve el crecimiento en el tumor. ¿Está ligada la inflamación con el crecimiento tumoral? La respuesta es sí, porque se promueven una serie de factores moleculares por parte del sistema inmune que provocan 3 procesos: mutación, acúmulo de daños, formación de nuevos vasos, y eso lo que acumula es el proceso de crecimiento y progresión tumoral. Número 5, reprogramación metabólica, o también llamada efecto Warburg. En esta lo que sucede es que la célula prefiere optar por cambiar su metabolismo en pro de una fermentación, procesos que obtienen menos energía, pero lo que ocurre es que existe un menor gasto energético en ese proceso de obtención de energía. Suena paradójico, pero lo que ocurre al final es que la célula se divide mucho más rápido y de una manera más eficiente, ganando terreno a las células sanas. Vamos con el número 4, la resistencia ante señales que bloquean o frenan el crecimiento celular. ¿Creemos que existen frenos celulares que bloquean el crecimiento? La respuesta es sí, son los llamados genes supresores de tumores. Uno de los más famosos es retinoblastoma, otro es P53, y lo que ocurre son mutaciones que bloquean su expresión. Por lo tanto, al no estar el freno, al no estar el semáforo en rojo, la célula tumoral en esos puntos de control no frena y continúa proliferando, continúa dividiéndose, constituyendo el tumor. Abordamos ahora el número 3. Supone la evasión de la muerte celular programada o apoptosis. Este proceso se caracteriza porque la célula evita todas las vías de señalización que van enfocadas en eliminarse, suicidarse, entrar en autofagia o en apoptosis. Todas estas vías se bloquean, por lo tanto esa célula se mantiene viva más tiempo, acumulando mutaciones y en última instancia dividiéndose y constituyendo o haciendo que el tumor progrese. Y ahora vamos con el número 2, autosuficiencia de las señales de crecimiento. Este proceso se fundamenta en que la célula comienza a dividirse antes incluso de convertirse en tumoral. Esto puede que sea difícil de entender, pero lo que realiza la célula es producir sus propias autoseñales para autoinducirse ese crecimiento antes de lo que le tocaría. Por lo tanto, esas divisiones antes de tiempo van acumulando daños aberrantes en el ADN y en otros procesos. ¿Y quieres saber cuál es la número 1? ¿Quieres saber cuál es la joya de la corona? Pues se trata de la inestabilidad genómica y el acúmulo de mutaciones. Puede ser contradictorio porque hay un cambio de paradigma en el origen del cáncer, pero cierto es que todas las características contribuyen en el tiempo, en ese proceso de transformación celular, a que se acumulen mutaciones, a que haya genes que no actúen, como los genes supresores de tumores, o se promocionen otra serie de genes que no deban de aparecer, como los genes oncogenes. Todo ese proceso, ¿qué ocurre? Que al final se acumulen daños genómicos que se denominan aberraciones genómicas o cromosómicas incluso, y promociones en el inicio y progresión tumoral. Interviene en todos esos procesos. Por eso es el número 1. Si quieres saber más sobre estos u otros mecanismos relacionados con el cáncer, pues sígueme para más contenido relacionado.